Explorar el universo. Una tarea que la ciencia aborda continuamente y parece no requerir de mucha ayuda. ¿Puede el poema más antiguo de la civilización occidental motorizar a la ciencia para descifrar un enigma? ¿Qué tienen en común Galileo, el Dante, la Ilíada y la inevitable dirección en la que fluye el tiempo? Ciencia y poesía, juntas en el camino que busca las respuestas ocultas del universo. Los caminos de la ciencia y de la poesía se cruzan constantemente con un objetivo común: explorar el universo. Y no solo las une un objetivo común, sino que ciencia y poesía tienen una relación de contraprestaciones. A veces la poesía va al rescate de la ciencia y luego la ciencia devuelve favores, como buenos amigos. Pero si yo les dijera que había que darle el Nobel de Física a un poeta, ¿qué opinarían? Hacia arriba ascendió, nadando lentamente, lentamente gira y desciende, pero solo lo percibo por el viento que golpea mi cara desde abajo. En este fragmento de la Divina Comedia, escrita a principios de 1300, Dante Alighieri se anticipa por 300 años a un descubrimiento del padre de la física moderna, Galileo Galilei. Ambos, curiosamente, advierten que el movimiento uniforme y el reposo son equivalentes. Esa sería la primera gran unificación de la física. Cuando Dante dice, gira y desciende, pero solo lo percibo por el viento que golpea mi cara desde abajo, lo que hace es presentar lo que desde el punto de vista físico se conoce como invariancia galileana. Esto es, que la diferencia entre estar quieto y el movimiento constante solo se percibe por efecto del viento. Mucho tiempo después, para demostrar la relatividad del movimiento, lo que Galileo propone es subirse a la cabina de un barco y tirar un chorrito de agua, obviamente que cae verticalmente. Y lo que él dice es que, si bien el barco se está moviendo, las gotitas no se van a desviar hacia la popa, sino que van a seguir en movimiento constante con el barco y van a caer en el mismo lugar, en la misma proyección vertical de donde tiro el agua. El experimento de Galileo es muy sencillo. Yo estoy en un barco que se mueve a velocidad constante. Entonces tiro un chorrito de agua y cae en la perfecta proyección vertical del chorrito hacia el recipiente. Es un experimento muy sencillo, pero que contiene un principio universal, y es que las leyes de la física son las mismas si estoy en un sistema en reposo o un sistema en movimiento constante. Es decir, en el barco ahora yo me doy cuenta que está moviendo porque miro el paisaje, pero si el barco se estuviera moviendo a velocidad constante y cierro las ventanas, es imposible saber si se está moviendo o no. Los sistemas que se mueven a velocidad constante se llaman inerciales, y las leyes de la física son invariantes, son las mismas en todos sistemas inerciales. Y este experimento sencillo lo ilustra. Otro ejemplo interesante sería, por ejemplo, tengo una moneda, la tiro y vuelve a mi mano, a pesar de que el barco se está moviendo. En este caso, el aire no le afecta tanto a la moneda. Pero lo más interesante de esta historia es que hay una obra poética, la Divina Comedia, el poema épico por excelencia, que se anticipa por siglos a un esquema científico. Un poeta se anticipa a la ciencia. Ahora digo yo, ¿será posible que la ciencia se valga también de la poesía?
Yo creo que la ciencia acude a la poesía más a menudo de lo que uno cree. ¿Y por qué? Porque el lenguaje es un conjunto muy reducido de símbolos y el universo es mucho más rico como para poder ser representado con un conjunto limitado de símbolos. De hecho, la poesía existe en gran medida porque el lenguaje es limitado, porque el lenguaje representa un cuadriculado de la realidad de un universo continuo mucho más vasto. Una de las grandes metáforas de científicos es del gran Galileo Galilei, de nuestro artista de la ciencia preferido. Galileo, que según Italo Calvino merecía tanta fama como científico que como creador de maravillosas metáforas, es autor de la metáfora del universo como libro. Claro, la idea de universo como libro, la metáfora de universo como libro, existía en el medioevo, pero Galileo la perfecciona. Y la perfecciona diciendo que está escrita, ese libro está escrito con símbolos matemáticos. El lenguaje de ese libro del universo son triángulos, cuadrados, círculos. Una gran metáfora de un físico. Y no es la única. Sabemos que el pasado, el presente y el porvenir ya están, minucia por minucia, en la profética memoria de Dios. Lo extraño es que los hombres puedan mirar indefinidamente hacia atrás, pero no hacia adelante. Filosóficamente, la memoria no es menos prodigiosa que la adivinación del futuro. El día de mañana está más cerca de nosotros que la travesía del Mar Rojo por los hebreos, que sin embargo recordamos. La idea de volver el tiempo atrás no solo ronda por la cabeza de compositores románticos de corazones rotos o de directores de cine fantástico. El transcurso del tiempo y la posibilidad de modificarlo ha desvelado a los científicos durante siglos. Uno podría pensar que la poesía es el ámbito propicio para invertir la dirección en la que discurre el tiempo. Sin embargo, es la metáfora de un científico la que enuncia por primera vez la imposibilidad de ir para atrás. La metáfora de la flecha del tiempo de Arthur Eddington. Antes veamos qué pasa si tiro una bola contra las paredes de la mesa. Si ustedes pueden ver que la bola sale de mi mano, están en condiciones de distinguir el pasado del futuro. Si les muestro la imagen de una sola bola, es imposible saber cuál es el antes y cuál es el después, a menos que la bola se frene, claro. Pero si les muestro las imágenes antes de que se frene, no es posible saber cuál es el pasado y cuál es el futuro. La cosa cambia si golpeo muchas bolas al mismo tiempo. Si les paso la película al revés, claramente hay una diferencia. Ustedes pueden saber cuál es el pasado y cuál es el futuro. Pero ¿por qué a veces no resulta tan claro distinguir el pasado del futuro? La cosa pasa por el hábito, porque no estamos acostumbrados a situaciones en que objetos como las bolas de pool se ordenan espontáneamente. El tiempo como flecha refiere al hecho de que hay una dirección preferencial en el flujo del tiempo, de que no es lo mismo ir del pasado al futuro que del futuro al pasado. Y esto es irreversible, algo que parece obvio, pero no lo es tanto porque las leyes de la mecánica, las que describen el movimiento de las partículas, no distinguen entre el pasado y el futuro. Las leyes de Newton no saben de la flecha del tiempo. Es tan grande la tentación del hombre por modificar esa asimetría entre un pasado inmodificable y un futuro incierto, que casi 50 años después de que Eddington presentara esa metáfora de la flecha del tiempo, en 1970, Jorge Luis Borges se seguía preguntando por qué es posible ver hacia el pasado y no el futuro. El informe de Brody. Y ya que quedó poéticamente claro que la dirección del tiempo es irreversible, no nos detengamos, porque es el momento de ir a ver a la ciencia en auxilio de la poesía. Pienso en otros caminos de unión entre la poesía y la matemática.
Ambas son profundamente creativas y los hombres que se dedican a ellas se dejan llevar por la pasión. Pablo Amster es matemático y sabe que lo suyo tiene mucho que ver con el arte. Soy Pi, lema y razón ingeniosa, de hombre sabio que serie preciosa, valorando enunció magistral. Con mi ley singular bien medido, el grande orbe por fin reducido, fue al sistema ordinario cabal. Este poema está dedicado al número pi. Fue escrito por un colombiano que se llama Rafael Nieto. Está construido de acuerdo a los dígitos que aparecen en el desarrollo decimal de pi. A ver, ¿cómo sería? Ves acá la primera palabra, que es soy, que tiene 3 letras. Después viene pi, que es una letra griega. Después viene lema, que tiene 4. Después i, que tiene 1. Y así uno va escribiendo una a una cada una de las cifras del desarrollo decimal de pi. Después viene razón, que tiene 5, ingeniosa, que tiene 9, y así queda el desarrollo del número pi. Y ese no es el único ejemplo. También existen otros poemas llamados fibs, porque justamente están basados en la sucesión de Fibonacci, que es esa famosa sucesión que se construye de acuerdo a una regla que es la siguiente. Cada término es la suma de los 2 términos anteriores. Sí. El primero es 1, después 1, después viene 2, porque es 1 más 1, después 3, que es 1 más 2, 5, etc. Estos poemas se llaman fibs y en estos poemas cada verso tiene un número de sílabas que es un número de Fibonacci. A ver, déjame que pruebe uno. Adelante. A ver, ¿qué te parece este fib? Sol, Dios, juntos, mañana. El fin del sueño y el comienzo de otra noche. Estrellas que encandilan de oscuros recuerdos. Esta última tiene 13 sílabas. Muy bien. ¿Apruebo o no? Está muy bien. Sigo probando, ¿no? Un fibeta. Hay otros ejemplos que vos puedas citar de usos matemáticos de la poesía o usos poéticos de la matemática. Hay muchísimos casos. Por ejemplo, había grupos de poetas que se reunían a componer de acuerdo a reglas matemáticas. Por ejemplo, un grupo francés, Ulipo, en donde ponían alguna regla matemática y en base a eso hacían experimentos. Por ejemplo, escribían novelas donde omitían una letra o ese tipo de cosas. Ajá. ¿Juegos matemáticos? Y juegos matemáticos, y había juegos de escritura automática. O sea, estaba ligado también a los grupos surrealistas. O sea, hay toda una conexión ahí de... Yo leí un ensayo tuyo sobre El Cuervo, el poema de Edgar Allan Poe, y su conexión con la matemática. ¿Cómo es el asunto ahí? Bueno, eso es algo muy lindo. En realidad, Poe escribió un ensayo que se llama Filosofía de la Composición, en donde explica cómo compuso este poema, el poema El Cuervo. Y dice que su deseo ahí es demostrar que las reglas de la composición siguen el desarrollo de un ejercicio, de un teorema matemático. Mira. Él en realidad explica que al principio tenía solamente el estribillo, el nevermore, nunca más, que es lo que se repite en el poema. ¿Y qué tiene que ver con la matemática eso? Y tiene que ver porque hay una lógica que se sigue de ahí. Él dice, bueno, el nevermore a mí me inspiró un clima melancólico, entonces a partir de ahí él crea una escena que es muy melancólica, de un amante que perdió a su amada. Ir para atrás, de alguna manera. Ir hacia atrás, va construyendo la lógica hacia atrás. En la escena hay un estudiante que está compungido por la pérdida de su amada y entra el cuervo y él le pregunta, ¿de dónde venís? Y el cuervo le dice, nunca más, que es lo único que sabe decir. Pero después, lo que es muy interesante en el poema es que este estudiante va como reformulando la pregunta hasta que finalmente le dice, voy a volver a estrechar en mis brazos a mi amada, y el cuervo le dice, nunca más. Pero además es interesante porque Poe lo dice bien explícitamente en el texto. Él dice que su deseo es demostrar que ningún punto de la composición puede ser atribuido al azar o la intuición, y que la obra marcha paso a paso con la precisión y rigurosa lógica de un teorema matemático. En la metáfora de Galileo, el libro del universo está escrito con triángulos y otras formas geométricas. Si jugamos a acomodar esos bloques formando motivos regulares, vemos que aparecen simetrías, cosas que se repiten. Chicos, a ver qué les parece el siguiente juego. Una modificación de jugar con los bloques. En vez de bloques,
les voy a dar palabras. Y ustedes la van a acomodar más o menos como si fuesen bloques, pero armando una al lado de la otra. Pisos. Como pisos, muy bien, como pisos pero hechos de palabras en vez de bloques. Yo te voy a traer unas cuantas para cada uno y voy a sacar los bloques para que no les molesten en la... ¿Cómo? Claro, pisos de palabritas. A ver, ¿qué sale? Como esto. Uy, qué bueno. Está al revés esta. Qué bueno. Bueno, chicos, ¿nos vamos un ratito al patio? ¿Quieren? Ordenamos las sillitas vos, si querés algo te podés quedar. ¿Me puedo quedar? No hay ningún problema. Bueno. Hacemos un tren. Chao, Albert, nos vamos. Chao, chicos. Uno atrás del otro. Yo me quedo a jugar con al patio a jugar. Comienzan hoy horas. Abiertos de alegría, queremos el centro. Hacemos juegos. Podría ser, ¿no? A ver qué pusieron los chicos. Llega ciencia, papá, regreso. Con encuentro, haciendo guarda, sueños, nueva, desayuno. Algo hay. Y el último jugarán visitas y juntos gente, nuestro 3, todos mundos, ganó. Por un lado hay una búsqueda azarosa de ubicaciones de palabras, pero por otro lado también hay una búsqueda de simetrías, de motivos visuales que se repiten. Por ejemplo, si uno tiene un cubo que se repitió 3 veces en cierto lugar, podría decir, bueno, eso es análogo a la rima. Y así como está ese tipo de simetría, hay otras simetrías que son muy importantes en la física y que aparecen corporizadas en la poesía. Por ejemplo, supongamos que le muestro la figura del Taj Mahal. Este lindísimo edificio tiene una línea de simetría bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo un espejo vertical coincidente con esa línea, la imagen izquierda es la réplica de la derecha y el edificio es idéntico al edificio sin el espejo. La contraparte poética de eso son los palíndromos, frases como capicúas que se pueden leer de atrás para adelante y de adelante para atrás y las dos tienen el mismo significado. El ejemplo que a mí me gusta más es este de Cortázar, que tiene de alguna forma encapsulada en pocas letras la historia universal. Adán y raza, azar y nada. Respecto del punto medio, es simétrico. Si uno lo lee de adelante para atrás y de atrás para adelante, es la misma frase. Claro, hay letras que no tienen simetría bilateral, ¿no? Como la N y la Z o la R. Pero la frase en sí misma sí la tiene. Otro ejemplo de simetrías es el caso de la simetría de traslación. Por ejemplo, si camino 5 pasos y después camino 7 pasos y después camino 5 pasos y la cosa se repite, y esos pasos fueran sílabas, lo que obtengo es la métrica del haiku, un verso muy popular en Japón, y que, por ejemplo, lo puedo ilustrar si pongo cubitos o formas geométricas en la mesa. Inspiró a la ciencia. Hacia Roma caminan 2 peregrinos a que los case el Papa porque son primos. Una gran parte de la poesía responde a estructuras métricas. Si se fijan, por ejemplo, los sonetos que tienen 14 versos, los octosílabos, por cierto, 8 sílabas, muy famosos en el folclore argentino. Y por otro lado, en la poesía del siglo XX hay una transgresión, una violación de esas leyes métricas a propósito. Un último haiku, original de nuestro programa, 575. Un gran poema inspiró a la ciencia. ¿Será posible? Ahora me armaré, pero temo que en el entretanto penetren las moscas por las heridas que el bronce causó al esforzado hijo de Menetio, engendren gusanos, desfiguren el cuerpo, pues le falta la vida, y corrompan todo el cadáver. Este fragmento de la Ilíada, el poema épico en el que Homero describe el último año de la guerra de Troya, inspiró a Francesco Redi, un médico de la corte de los Medici, para desterrar la idea de la generación espontánea de Aristóteles.
el poema más importante de la literatura occidental, inspiró a la ciencia. El libro 19 de la Ilíada cuenta que Tetis, madre de Aquiles, cubre el cadáver de Patroclo para protegerlo de los gusanos y las moscas que corrompen los cuerpos de los hombres muertos en batalla. Durante siglos, el detalle pasó desapercibido hasta que en 1668 Francesco Redi empezó a hacerse preguntas. Francesco Redi, que además de científico era poeta y aficionado a la lectura, se preguntó por qué había que cubrir al cadáver para evitar que se descomponga. Según Aristóteles, la descomposición ocurría espontáneamente. Los gusanos y las moscas se generaban por sí solas. Cubierto o no, el cadáver se iba a descomponer. Motivado por esta duda, Francesco Redi decidió hacer lo que son los primeros experimentos controlados de la biología. El tipo agarró un sistema de frascos, un grupo de frascos, y en algunos puso un cacho de carne de buey, anguilas, serpientes, y en los otros pone lo mismo, pero los deja abiertos. A manera de alegoría, yo traje 2 flores en sendos frascos para simular el proceso de descomposición con un frasco cubierto y otro descubierto. Al poco tiempo, algunas moscas se acercaron para comer y poner huevos y luego comenzaron a aparecer algunas larvas. En cambio, en el vaso cerrado no se generó ningún insecto. La madre de Aquiles tenía razón. Lo que demuestra Redi es que la descomposición no se produce por generación espontánea, sino por las larvas que se originan en los huevos que dejan las moscas, y no por generación espontánea de la carne en descomposición. El trabajo de Redi es un verdadero descubrimiento científico inspirado en un poema. Y no en uno cualquiera, el más importante de la literatura occidental. La física que acude a metáforas, poesías que se anticipan a la ciencia, científicos poetas, poetas que inspiran a la ciencia. Yo creo que la relación entre ciencia y poesía la vemos mucho más claro ahora. Y esa empatía tiene para mí un motivo inabarcable y simple, y es que las dos se ocupan de los misterios del mundo. Y en esa búsqueda común se cruzan muchas veces en el camino.